La información de los contenidos multimedia y en los sitios web asociados se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. La información no debe de interpretarse como un consejo comercial o de inversión por parte de Black Bull Advisors ni de sus colaboradores, y no pretende ser una solicitud o recomendación para comprar, vender o mantener ninguna posición en ninguno de los activos o mercados financieros mencionados. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Market Overview. El día de hoy los mercados accionarios en Estados Unidos estuvieron cerrados por ser día feriado, pero los futuros se abrieron. Primero comenzaron una sesión asiática negativa antes de la apertura en Wall Street, de la apertura de los futuros en Wall Street se fueron a verde, pero ya durante la sesión, antes del mediodía, se turnaron en mínimos. De hecho cerró en 1.24 negativo el futuro del S&P 500 y cerca del 1.9 negativo el futuro del Nasdaq. Muy de la mano pues todavía con las noticias que se van dando en este conflicto de Ucrania y que tiene Rusia con Estados Unidos y con todos los aliados de la OTAN. Y pues como ya hemos comentado, pues las noticias que van surgiendo allá es lo que va moviendo en el corto plazo todas las tendencias del mercado. Tenemos información, a pesar de que es feriado, tenemos datos importantes. Vamos a pasar a la presentación. Vamos a comenzar como siempre con la parte de cómo van los números o el year to date en cuestión de los índices y los sectores más importantes. Vean, con la bajada del día viernes, el SPY lleva 9% year to date, Nasdaq lleva 15%, el Dow menos 6.75%, el Russell 2000 menos 11.47%, en el caso del IWC, que son las microcaps, 11.92%, muy en línea con el small. El más afectado, como podemos ver, es el sector tecnológico, 15% el Nasdaq. La volatilidad pues ha incrementado 67% en lo que va del año. El West Texas Intermediate del petróleo sigue con fuertes alzas, pues muy de la mano con este tema del conflicto también bélico, pues apoya los temores por escasez y pues por ende el precio del petróleo a la alza. El dólar index, tablas básicamente en lo que va del año, menos 0.16%. El dólar contra el peso mexicano perdiendo territorio, 0.96, muy curioso la fortaleza que aparentemente está mostrando el peso contra el dólar, todo a pesar de las bajadas o la volatilidad que hemos visto en los mercados mundiales. La renta variable mexicana pues defensiva en lo que va del año, vean, WW, que es la renta variable en dólares, 0.42% negativo y menos 1.60% el IPC. Los bonos menos 4, todavía se mantienen con pérdidas. El oro pues ahora ha cobrado brillo, pues también al tener temores de una posible recesión en los próximos 2 o 3 años y temores de estanflación, es decir, que haya una inflación descontrolada y poco crecimiento económico. El oro está sirviendo como activo refugio y pues por eso muestra ganancias del 5.22 en lo que va del año. El Bitcoin mostrando caídas también, 17%, pues casi en línea con el Nasdaq. En la agenda económica para esta semana tenemos, mañana hay datos de confianza al consumidor del mes de febrero. Este es un dato bastante relevante porque, como ustedes saben, pues el consumo o el mercado interno en Estados Unidos es sumamente importante. Entonces ellos no son dependientes de lo externo, sino que su propia economía interna es la que los mueve y por ende pues el consumo o la confianza que tenga el consumidor americano pues es totalmente relevante. El jueves va a salir el PIB, el Producto Interno Bruto trimestral del cuarto trimestre, y se espera un crecimiento del 7% para la Unión Americana. Peticiones de subsidio por desempleo, ventas de viviendas nuevas e inventarios de petróleo. Entonces el jueves está cargado en materia de datos económicos. Y luego el viernes, órdenes de bienes duraderos, venta de viviendas pendientes e informe de política monetaria. Bueno, no, son estos dos anteriores de la venta de viviendas. Realmente lo más importante está el día jueves, que es lo que
lo que tiene que ver con no solamente las peticiones de subsidio por desempleo, sino más bien lo del PIB, que como les digo se espera un 7% que haya crecido en términos anuales el último trimestre del 2021. El primer tema, esto va en línea con datos que informó la SEC de Estados Unidos respecto a los movimientos que hicieron los principales hedge funds o los principales manejadores de fondos en Estados Unidos. Y estos manejadores grandes, pues estos son los movimientos que hicieron en el primer trimestre de este año, los movimientos que han hecho en este primer trimestre. Vean, por ejemplo, el fondo de Bill y Melinda Gates. Pues es un fondo que se valora más o menos en 23 billones de dólares. Y pues acá podemos ver las posiciones que mantiene, o las principales posiciones que mantiene la cartera. Número 1 tiene la empresa de Buffett, Berkshire Hathaway, representa el 44% del total de la cartera de este fondo. Y podemos ver que la variación trimestral fue positiva. Sin embargo, otras posiciones que tienen en cartera, por ejemplo, esta posición que tienen en CCI, en Crown Castle, reporta un menos 22% en el trimestre. Y pues a grosso modo tenemos que la mayoría de las posiciones pues tuvieron una variación negativa en lo que va del trimestre. Pero las reducciones que hicieron fue precisamente vendieron casi un 13% de la posición de Buffett, de Berkshire Hathaway, redujeron un 34% de la posición que tienen en el propio Microsoft, incrementaron Canadian Pacific Railway, incrementaron Sanderson Farms y redujeron Grupo Televisa, que es una acción que sabemos que habían comprado con anterioridad. En el caso del Dr. Burry, que Michael Burry tan famoso por la película de Big Short, pues su fondo, que se estima en 638 millones de dólares, hizo movimientos por el equivalente de 74 millones de dólares, y vean, estas son las variaciones que tiene. Realmente es un fondo que no está tan diversificado, o sea, es decir, no son tantas posiciones. Estamos hablando de 6 posiciones en general, pero como podemos ver, pues este manejador famoso aprovechó para poder incrementar en 5 de las 6 posiciones, solamente en una redujo, esta de Geo Group, redujo exposición, pero en las demás incrementó. A grosso modo también podemos ver que pues el resultado trimestral pues no fue positivo, tiene dos positivas y 6 negativas. En el caso del maestro Buffett, que tiene un portafolio estimado en 330 billions de dólares, pues la acción de Apple sigue representando la más importante, o sea, sigue siendo la posición más importante en toda su cartera. Vean, casi el 50% de la cartera de Warren Buffett está invertida en la empresa de la manzana, 47.6%. Aunque tuvo una variación negativa trimestral, pues bueno, tiene ya unas ganancias bastante importantes debido a esta empresa. Incrementó Chevron, vean, aprovechó, y ahí pues esta petrolera que pues le ha ido bastante bien en línea con el petróleo. Redujo en KR y en Charter Communications. Y pues bueno, son los movimientos que hizo Buffett. En general solamente hizo tres movimientos, y como les digo, Apple sigue siendo la joya de la corona en su cartera. Algo curioso es, pues sabemos que el value investing y la metodología de inversión que tiene Buffett, pues es muy famosa por enfocarse en empresas con dividendos atractivos. Y vean, Buffett recibe aproximadamente 4 billones de dólares al año en cuestión de dividendos de las empresas que poseen la cartera. Y acá tenemos el dividend yield. Pues tenemos la más importante en cuestión del dividendo respecto a su acción, la de Store Capital. Pero Apple, aunque aparece aquí al último, que representa el 0.5% de dividend yield, en realidad, pues bueno, al ser una posición tan grande, que estamos hablando casi del 50%, estaríamos hablando que aproximadamente de estos 4 billones de dólares que recibe Buffett al año, más o menos 1 billón, es una cuarta parte, pues pertenece precisamente a lo que le paga Apple en dividendos. Bill Ackman, otro famoso inversionista, maneja
maneja 10 billones de dólares y le aportan al año 123 millones en dividendos. Si vean, la estrategia de Bill Ackman también, pues pocas posiciones, estamos hablando de apenas 6 posiciones. Vean, tiene el 25% en Lao, en Hilton tiene el 18%, en Chipotle Mexican Grill tiene el 18%, también tiene Domino's Pizza, y precisamente redujo en Hilton un 2.26% su posición. Llama la atención el fondo que maneja Howard Marks, vean, de Oaktree Capital Management, pues en realidad tiene unas posiciones más diversificadas y además tuvo bastante movimiento. Vean cómo aprovechó pues realmente para hacer compras y básicamente se enfocó en comprar acciones relacionadas con commodities, con materiales, transportes y servicios financieros, y pues muchas de ellas le vendieron muy buenos resultados, sobre todo las que tienen que ver con los commodities, las petroleras, por ejemplo, o las mineras. Vean, aquí están las acciones que tiene en la cartera y los movimientos que hizo, y podemos ver cómo aquí en la variación trimestral, pues la mayoría mostraron ganancias. Por lo tanto, pues la cartera de este inversionista, pues es la que ha tenido, o de la muestra que hemos visto ahorita, pues es la que aparentemente ha tenido mejores resultados. Vean cómo pues fue mucho del fruto de que incrementó posiciones en bancos, incrementó posiciones en petroleras, como les digo. Por ejemplo, está Vale, está Petróleo Brasileño, incluso tiene a Cemex, la mexicana, tiene Hertz también, y pues bueno, esas son las posiciones, como les digo, mucho más diversificada que la de Bill Ackman, por ejemplo, y pues la mayoría de estas acciones pues tuvieron un desempeño favorable. El tema de Rusia y Estados Unidos, pues como sabemos, es lo que estamos viviendo, y todos los días todo el mundo está pendiente de las noticias de cómo va evolucionando este conflicto, y es lo que mueve el mercado en el muy corto plazo. En realidad el sentimiento alcista de los inversionistas, o digamos el optimismo del mercado, pues a medida que van escalando las tensiones allá, ha disminuido drásticamente. Vean esta gráfica en la parte superior tiene al S&P 500, y en la parte inferior tiene precisamente este indicador que muestra el sentimiento bullish, o el sentimiento optimista o positivo de los inversionistas, y vean cómo pues se redujo pues drásticamente. Y pues en este caso la buena noticia sería que pues evidentemente cuando el sentimiento se turna negativo o bajista, o sea, ya no hay tanto bull o tanto optimista, pues normalmente es cercano a niveles de suelo, y esto lo podemos pues verificar, por ejemplo, en pleno 2009 o en el 2016, donde pues miren, estaba equivalente a los niveles que tiene actualmente el sentimiento del inversionista. Por lo tanto, pues bueno, podemos hablar que ya existe bastante pánico en el mercado, bastante miedo, y de cierta forma que el mercado está empezando a descontar pues el peor de los escenarios. ¿Cuál es? Pues que evidentemente que Rusia invada Ucrania, como lo ha dicho el propio Joe Biden. Rusia es sumamente importante para Europa, y pues evidentemente es mucho más importante Rusia que lo que es Ucrania. Es por eso que también las tensiones pues han estado más dirigidas entre Reino Unido y Estados Unidos con Rusia, y pues por ejemplo países como Alemania se han quedado un poquito al margen, porque por ejemplo Alemania depende casi un 80% en la cuestión del suministro de gas, pues precisamente de Rusia. Entonces pues sí le generaría un problema bastante importante entrar en conflicto con ellos. Pero vean acá la comparativa de la importancia para Europa en cuanto a Rusia o con Ucrania. Pues vean, mientras Ucrania representa el 0.32% de las importaciones, en el caso de Rusia representa el 2.5% para toda la zona euro. En la parte de acá, en la parte superior, tenemos la importancia de Rusia, y en la parte inferior tenemos la importancia de Ucrania. Entonces, pues evidentemente es un jugador mucho más relevante, económicamente hablando también, Rusia.
principales exportaciones de Rusia y de Ucrania. Vean, mientras Rusia exporta 407 billones de dólares, principalmente en petróleo, petróleo refinado y gas, en el caso de Ucrania, reporta apenas o exporta apenas 49 billones, es decir, el 10% es lo que reporta, o 10 veces más es lo que exporta Rusia a Europa que el propio Ucrania. Y en el caso de Ucrania, pues bueno, es más que nada lo que tiene que ver con materias primas como el maíz, trigo, que son sus principales exportaciones. Y vean, también está pendiente hoy que defina Vladimir Putin, el presidente de Rusia, sí declara como territorios independientes a Donetsk y Lugansk, que son estos dos territorios que están dentro de Ucrania, y pues la expectativa sería que si lo hace, se tome como un símbolo de que va avanzando en estas cuestiones diplomáticas, y pues que las tensiones tiendan a disminuir. Vean cómo a medida que se va escalando este conflicto, los CDS, que son los CDS, que son los Credit Default Swaps, que son los seguros por posible incumplimiento, en este caso de la deuda soberana, pues se han incrementado drásticamente los de Rusia. Vean, por ejemplo, con un comparativo contra México, vean cómo se han incrementado, básicamente triplicado, y pues esto en una muestra de los últimos 5 años, lo cual que implica que los inversionistas pues temen que con si se da este conflicto, se materializa y efectivamente a Rusia son aplicadas estas sanciones económicas que ya han comentado Estados Unidos y todos sus aliados, pues podrían meterlos en un problema de crisis bastante importante, y por lo cual los incumplimientos pues serían más probables. Es por eso que está incrementando estas primas. Y pues también esto se ha reflejado en la bolsa de Rusia, que pues ha cedido cerca del 27% desde sus máximos que hizo en octubre. Ya ha tenido una corrección cercana al 30%, pues adelantando mucho esta posible afectación en la economía de ese país. Y Estados Unidos, vean, mantiene 8.500 militares en alerta allá cercanos a Ucrania, y recientemente, pues esta semana mandó otros 3.000 para poder juntar cerca de 12.000 efectivos, 12.000 militares estadounidenses. Pues esto, pues muy inferior a los más de 110.000 soldados que tiene desplegado Rusia en la frontera con Ucrania. Básicamente tiene rodeado toda Ucrania, y pues esas noticias que vimos hace unos cuantos días de que estaba retirando tropas de Rusia, pues en realidad retiró una mínima parte. La vicepresidenta de Estados Unidos anunció que sobre las repercusiones para Rusia, si es que invadía efectivamente Ucrania, dice: estamos en coordinación con nuestros aliados y socios, impondríamos de inmediato costos severos y abrumadores a la economía de Rusia, incluido su sistema financiero y sectores considerados críticos para el Kremlin. Y pues sí, sabemos que puede meter en serios aprietos a la economía rusa en caso de que apliquen todas estas medidas. De entrada, pues por ejemplo, no podrían comerciar, o no podrían comerciar con libras o con dólares americanos, y pues también se les limitaría o se restringiría completamente cualquier inversión en su país, pues por parte de empresas americanas o de Reino Unido, o de los miembros aliados de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ha sucedido cuando, pues históricamente sabemos que pues no es el primer conflicto, no es el primero, y lamentablemente tampoco va a ser el último conflicto bélico que veamos en el mundo? Pero ¿qué es lo que pasa con el mercado ante estas situaciones bélicas? Pues vean, de entrada ahorita con este conflicto, pues bueno, lo que ha sucedido, que muy bien ya sabemos, es que lo que ha mostrado variaciones a la alza, o ha mostrado ganancias, pues es efectivamente el petróleo por un lado, y por el otro lado pues el oro, que como comentábamos va con un 5% en lo que va del año. Y por el otro lado pues los mercados financieros, tanto en Rusia como en Estados Unidos, pues han mostrado caídas. Pero vean, la estadística es que
Una vez que inicia el conflicto, o una vez que estalla, que es, digamos que es el primer día de que ya se genera el conflicto formalmente, pues bueno, el mercado en promedio, tomando en cuenta todos los conflictos que han habido históricamente, vean desde los 40s, el mercado logra tener un ajuste en promedio del 4.6%, y para llegar a ese ajuste promedio, pues le ha tomado al mercado más o menos unos 20 días. Sin embargo, se ha recuperado en todas las ocasiones y en promedio ha sido 43 días. Entonces, más o menos 20 días en que toque mínimos y más o menos 43 días, es decir, poco más de un mes y medio, para que se recupere al 100%. Entonces, es muy normal que, pues número uno, es muy cíclico que se den este tipo de conflictos. Y número dos, aún a pesar de la volatilidad que se genera en estos episodios, pues bueno, históricamente y estadísticamente, el mercado no termina con pérdidas en términos anuales. Vean, este cuadro es muy importante porque, vean, tenemos acá diferentes conflictos y acá tenemos como un promedio, pero vean, por ejemplo, de 1926 al 2013, las empresas más grandes, las empresas de grande capitalización, en promedio, en ese periodo del 26 al 2013, tuvieron un retorno promedio anual del 10%, es decir, tuvieron un promedio positivo. Sin embargo, la volatilidad interanual pues llegó al 19%, es decir, básicamente duplicando el rendimiento final o el rendimiento promedio que tuvieron cada año. Entonces vean cómo es un común denominador en todos los episodios de conflicto. Vean, más o menos duplica la volatilidad del rendimiento promedio anual. Lo cual pues estamos viendo ahorita, el Nasdaq lleva 16% de bajada, digamos que esa es la volatilidad interanual que hemos logrado experimentar, pero como podemos apreciar, pues es algo completamente normal ante esta incertidumbre. Y por el otro lado, históricamente, estadísticamente hablando, si en promedio los años son positivos en todos estos conflictos, quiere decir que esa volatilidad pues ha servido como una oportunidad para inversionistas que pueden posicionarse o aprovecharla y comprar cuando el mercado está muy abajo. Vean como incluso la Segunda Guerra Mundial, ahí el desempeño fue todavía mejor. Vean, generó un promedio del 17%, casi 16.9% de rentabilidad promedio anual, con una volatilidad promedio interanual de casi el 14%. Entonces es una volatilidad más o menos similar a la que tenemos ahorita, que es del 15% aproximadamente, y con un retorno promedio al año del 17%. Entonces aquí se explica esa oportunidad que muchas veces pues viene acompañada de la volatilidad. Y vean cómo independientemente del conflicto que se haya dado históricamente, pues vean, siempre ha sido la mejor opción, pues está invertido en las acciones de larga o de gran capitalización. Vea cómo han tenido un desempeño, tanto las de grande capitalización como las de pequeña, han tenido un desempeño pues superior a los activos, digamos, refugio, o los activos defensivos. Por ejemplo, vean, pues todo esto de los bonos, miren los bonos a largo plazo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial tuvieron un promedio de retorno del 3.2%, y también con volatilidad. O sea, esto también es importante mencionarlo, porque mucha gente piensa que la renta fija no tiene volatilidad. Todos los activos financieros tienen volatilidad, la razón es por la que pues los movimientos de los bonos pues están completamente o indirectamente correlacionados con el movimiento de sus yields, y los bonos, al valuarse todos los días, pues también puedes tener variaciones o volatilidad en tu posición en bonos. Y vean cómo pues en el largo plazo pues un 17% contra un 3% en bonos pues no hace sentido. Incluso los bonos de 3.2% estuvieron inferiores a la inflación. Entonces, en resumen, estadísticamente hablando, independientemente de los conflictos históricos que se han tenido, las guerras históricas que han habido, en promedio son años positivos, con una volatilidad sí muy alta, pero también la renta variable o las acciones han demostrado un rendimiento pues muy superior a los bonos, y también por supuesto a la propia inflación.
Y este es un ejemplo, por ejemplo, de la guerra del Pacífico. Pues bueno, aquí está volatilidad hasta el 20% y después se recuperó básicamente en un par de meses después un 30%, recuperó el 100% de la bajada que tuvo. Y vean, por ejemplo, los ataques del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de Estados Unidos. El mercado pues venía cayendo, se logró desplomar pues cerca de un 4% cuando se dio este lamentable acontecimiento. Y vean cómo en el caso del Dow Transportes llegó a ajustar el 24%, fue en ese caso el peor, pues evidentemente imagínense, el Dow Transportes tiene aerolíneas, entonces imagínense cómo tumbaron a las aerolíneas cuando fue el ataque con los aviones. Y vean, el Nasdaq lo llegaron a tumbar cerca del 17%, esa fue la máxima caída que tuvo. En el caso del S&P 500 llegó a caer el 12%, pero acá lo que hay que destacar es que cuánto tiempo tardó el mercado en recuperar el 100%, básicamente un mes. O sea, vean, del 11 de septiembre a básicamente el 15 de octubre ya estaba completamente recuperado. O sea, no se acaba en ninguno de los conflictos que han habido aún en la Segunda Guerra Mundial, que pues evidentemente es lo peor que hemos visto en años recientes. En ningún tiempo ha resultado que el mercado se siga desplomando o se caiga más de lo que va anticipando. O sea, debemos de acostumbrarnos a que el mercado descuenta los acontecimientos futuros, y muchas veces cuando ya se materializan esos acontecimientos, pues el mercado ya lo había descontado en sus precios y empieza a rebotar. Entonces, posiblemente, si es que se llega a dar este conflicto, o se materializa este conflicto de que invade Rusia, Ucrania, que esperemos que no sea así, pero si es que llega a darse ese caso, posiblemente el mercado ya haya descontado gran parte de ese efecto y pues ya empiece a recuperarse, que como vemos en promedio un mes es lo que le ha tomado históricamente recuperarse al 100%. Y esa es la parte de los temas que tenemos. Vamos a verla finalmente, aunque no abrió el mercado hoy, pero vamos a ver cómo pintan los índices y cómo pintan los principales activos, o por lo menos cómo cerraron ahorita los futuros y cómo cerraron los spots el día viernes. Vean, comenzamos, este es el tipo de cambio, este es el dólar contra el peso, y les digo que increíble, porque vean esta fortaleza que aparentemente está teniendo el peso contra el dólar, pero también quiero que analicemos o que destacar esta zona en la que se encuentra. Vean, aquí esta línea gris pues es ni más ni menos que es la media de 200 semanas, y vean cómo ha sido un fiel indicador para los pisos de mediano plazo para el tipo de cambio. Vean, todos desde noviembre de 2020 todos estos niveles son compra, y son los niveles que pues hemos comentado en varias ocasiones, desde los 19 altos, 19.70, 19.80 hasta los 20 medios, 20.20, 20.30. El día de hoy cerró por los 20.31, una pequeña apreciación que tuvo el dólar contra el peso, pero vean, todavía en la parte baja de este canal. Acorde a esto, pues lo más probable sería que estos niveles sirvieran como soporte para el dólar y que pudiese rebotar sobre ese mismo nivel. En el caso del SPY, pues bueno, vean el SPY cómo cerró el día viernes. El día de hoy, pues con los futuros que tuvieron esta sesión bajista, pues vean el futuro del S&P 500, vean hasta qué nivel lo llevaron. El día de hoy lo llevaron hasta el 81.6 en 4.289 puntos, y vean ya acá generó aparentemente un doble techo, pero y se retuvo sobre los mínimos que había presentado sobre el 27 de enero. Algo que quiero destacar es lo que está haciendo el futuro del Nasdaq, porque el futuro del Nasdaq, vean, lo regresaron hacia los mínimos del año, los mínimos del 24 de enero, que son mínimos del año, por eso es que está casi menos 16% en lo que va del año el rendimiento del Nasdaq. Pero aparte de que logró detenerse sobre estos niveles de 13.700 puntos, pues hay aquí algo favorable, es que ya estamos empezando a ver otro tipo de señales de
pues de posible rebote. Vean esta divergencia tan marcada que tiene el RSI, está sumamente marcada en cuestión del futuro del Nasdaq. Vean cómo tiene acá el doble suelo, y acá va generando mínimos mayores el RSI. Por lo tanto, pues podríamos ver un rebote el día de mañana en el caso del Nasdaq o del futuro del Nasdaq. En cuestión del Russell, el Russell, vean, ahora curiosamente está un poquito más defensivo que el Nasdaq. Vean, lo retrocedió hasta un 61.8 por las zonas de los 1977 puntos. Se había mantenido por ahí de los 2000, pero bueno, rompió esos niveles y se baja nuevamente a estos mínimos de inicios de febrero, del 4 de febrero. Y finalmente en el caso del futuro del Dow, el Dow, pues vean, también muy de la mano con el S&P 500, el S&P 500 muy de la mano, un poquito más defensivo el Russell, y el más afectado pues definitivamente el Nasdaq, que si es que logra respetar ese doble suelo y esa divergencia que acabamos de puntualizar, pues podría levantar a los otros índices, pues por supuesto, porque tiene a las FANG, las empresas más grandes. Y vean el Dow como ya acercándose a estos niveles de 33.550 puntos, que fueron los mínimos, o donde se detuvo por ahí del 27 de enero, igual los mínimos que hizo el S&P 500. En cuestión de la volatilidad, pues bueno, este es el cierre de la semana pasada. Hoy la volatilidad, el futuro del VIX, ¿cuánto subió hoy, Pablito? ¿Cómo, perdón? El futuro del VIX hoy, ¿cuánto subió? 4%. Pues bueno, no estuvo tan fuerte. De hecho, es poco, ¿no? Un 4% de incremento en la volatilidad respecto a un casi 2% que cayó el Nasdaq, pues no es tan importante. En realidad, miren, sería que el VIX haya subido por más o menos por niveles de 28. El viernes cerró por ahí de los 26.60. Entonces pues eso sería más o menos por ahí, por donde había aperturado el día viernes, que se fue a negativo al final, pero estaría recuperando esos niveles para el día de mañana. Y bueno, y finalmente pues el petróleo, vean, el petróleo sigue fuerte, sigue sólido, el West Texas Intermediate, ahí por los 92.83 dólares, el futuro del petróleo. Vean, había tenido un retroceso por los 88, hubiese sido bueno que rompiera a la baja estos niveles para que se desacelerara un poquito el movimiento alcista que ha tenido, pero se mantiene pues todavía bastante fuerte. El máximo que llegó a ser en recientes días estuvo cercano a 96 dólares, y pues ya a 4 dólares de los psicológicos 100 dólares que pues no hemos visto creo que desde 2018 en el barril de petróleo del West Texas Intermediate. Y el dólar index, pues vean, el dólar index también quedando tablas básicamente, cerrando más 0.01% apenas, y respetando estos niveles por ahí de los 95.77. Resulta tener una relación inversa con el oro, que pues al subir el oro baja el dólar index, y al revés. Y ahorita pues con el conflicto, o con estos temores del conflicto allá en Europa, pues bueno, el oro ha estado subiendo y pues ha tenido una desaceleración a pesar del incremento en tasas, el dólar americano. Bien, no sé si tienes algún comentario de los amigos, Pablito. Sí, Gustavo pregunta, abrazo, gracias por todo el conocimiento que nos dan. ¿Puedo preguntar cómo miran el USD CAD y el GBP USD? ¿Cómo estás, mi estimado Gustavo? Muchas gracias a ti por estar con nosotros. USD. Se ve bien. A ver, el dólar frente al dólar canadiense, que pregunta aquí Gustavo, pues mira, parece que quisiese romper al alza estos niveles, ¿no? Incluso pues acá tenemos como un cup and handle, ¿no? Una taza con asa,
que viene dibujando desde aquí, desde los máximos que generó por ahí del 1.27 hasta los mínimos aquí en la media de 200, 1.24, 1.24.80, y ahora está justamente nuevamente esos niveles, y cómo el precio ha reconocido pues muy claramente esta zona, mi estimado Gustavo, mira cómo llega a ser máximos intradía y al final se regresa y cierra debajo de los unos 1.27.6. El día de hoy logra respetar las medias de corto plazo, esta media exponencial de 8 días, pero sin duda pues pareciera ser que va a romper al alza, y pues evidentemente pues el tinte o basado en este patrón pues sería alcista, sería que tenga un buen rally el USD CAD. ¿Y cuál otro comentó Pablito? El GBP USD. A ver, la libra esterlina contra el dólar, aquí teniendo también una zona de resistencia también muy marcada, que es la media de 200. Pero también podría estar generando más o menos ese mismo tinte, o sea, el mismo patrón. Mira, mi estimado Gustavo, mira, de hecho aquí me parece que está dibujando un head and shoulders, mira, un hombro, cabeza, hombro invertido. En todo caso, creo que estos niveles también cercanos a 1.37, 1.36.8, creo que son niveles relevantes, pero bueno, creo que se ve más adelantada la del canadiense, pero también la libra, mira cómo está pues en la parte alta de lo que podría ser el hombro derecho, y pues bueno, que evidentemente el tinte sería alcista, aunque el riesgo es que pues como hemos venido comentando anteriormente, el hombro cabeza hombro y es un patrón pues muy conocido, muy seguido por analistas, y pues hemos visto que hace muchos falsos a veces, ¿no? Entonces parece que lo va a generar y a la mera hora resulta lo contrario. De hecho, por cierto, hablando del hombro cabeza hombro, ya están muchos pues observando un posible hombro cabeza hombro en el futuro del S&P 500, y esto es lo que a muchos está preocupando. Sin embargo, vean, aquí está muy claro el S&P 500. Ya como tiene acá los niveles aquí sobre los 4.270 puntos, vean, pareciera ser que está dibujando aquí el hombro cabeza hombro. Que eso sería, pues es el sueño de los bajistas, ¿no? De los osos, es un sueño que se materialice. En mi experiencia lo que he visto es que cada vez que haces este tipo de patrones, o hace falsos rompimientos a la baja, o sea, llega a hacer rompimientos acá, todo el mundo se pone corto y luego lo recupera, o esta zona de neckline funciona perfectamente bien como soporte y lo invalida. Entonces, bueno, esperemos que sea el caso, que lo invalide y que no siga y que no confirme a la baja. ¿Qué más, Pablito? De momento es todo. Muy bien, amigos, pues ahora estuvieron muy tranquilos, muy callados, se tomaron el día libre como los americanos. Vamos a ver cómo abre al rato en Asia el mercado americano, y pues sobre todo cómo es la apertura de mañana en Wall Street. También una recomendación es que los futuros, previo a la apertura de Wall Street, pues también no te dicen mucha situación. O sea, lo vemos muchas veces, sobre todo en este ambiente de volatilidad, hemos visto cómo o se desploman muy fuerte en la sesión asiática, te pones nervioso y al otro día abren super positivos en la sesión americana, o todo lo contrario, ¿no? Se ponen muy optimistas, muy eufóricos en la sesión asiática, pero cuando abren los gringos, pues los tumban. Entonces, pues lo mejor será esperar para la apertura de mañana, 8:30 México, en Wall Street, a ver qué dice Mr. Market. Muchas gracias por su atención, y pues les deseamos que tengan excelentes trades, que les vaya muy bien. Saludos.